Ya, chiquillos, entonces, le doy la bienvenida, buenas tardes a todos. Recordarles que hoy día estamos en la clase número 8. Ya yo aquí lo corregí. Estamos en la clase número 8 de la unidad 1, que estamos viendo la época moderna. El título de hoy día, el contenido que vamos a ver, es la invención de la imprenta. De hecho, la semana pasada que vimos el aspecto religioso de la época moderna, yo les dije que esta clase nos tocaba ver ya lo que era la revolución científica, sobre todo con los inventos, que el más sustancial de todo, el más importante, creo yo, es este, ya que vamos a ver hoy, que es la imprenta. Entonces, el objetivo es comprender la importancia de los avances de la edad moderna, la imprenta. 2 puntos, la imprenta. ¿Ya? Hoy día estamos a miércoles 13 de mayo y quiero comentarles algo muy importante para que pongan atención. A partir de ahora, yo hice un correo electrónico para cada curso, ¿ya? El correo de ustedes es historiaebsdoctavo@gmail.com, es este. De todas maneras, igual se lo voy a mandar a la Brigitte, que es con la compañera que yo tengo contacto, para que ella se lo dé a los demás compañeros. Ese correo es específico para la recepción de actividades, ¿ya? Por ahora no hay evaluaciones, sabemos que es un proceso formativo en donde vamos a ir haciendo más que nada actividades y reforzando contenidos. Y en historia yo les voy a dar un calendario, de hecho ya se lo mandamos al profesor Claudio, donde están todas las actividades que ustedes deberían tener en orden y con el plazo máximo para enviarles a mi correo, ¿ya? Decirles que todavía están dentro del plazo de aquí a unas 3 semanas más, por lo tanto no se sientan presionados por los tiempos. Así que todavía alcanzamos, ¿bien? Recordar las reglas de la clase del día de hoy, que es la clase 8, recordar que tenemos que tener apagadito el micrófono, la cámara, identificarse con el nombre y el apellido. Más importante, chiquillos, es que yo quiero que ustedes participen, ¿ya? Por último, por el chat, pero tal cual como lo hacemos en las clases, a mí me encanta cuando ustedes opinan, analizan, reflexionan, critican, sobre todo en estos temas que vamos a ver, en donde se necesita mucho de su intervención. Primero que todo vamos a empezar con una breve activación de conocimientos, recordando qué es lo que vimos ayer, ¿ya? O sea, perdón, la clase anterior. Tengo tantas clases que ya me confundo. La clase anterior fue el día jueves y quiero saber qué es lo que ustedes recuerdan. ¿Qué fue lo último que vimos? Ya, tengo acá a alguien que me está comentando. Bien, el Miguel nos está diciendo entonces que vimos el aspecto, esto no se copia, aspecto religioso de la edad moderna. Vimos la reforma y la contrarreforma. Específicamente, como dice la Anaís, lo que vimos fue la contrarreforma, ¿ya? Es decir, vimos lo que la Iglesia Católica le respondió a Martín Lutero a partir del Concilio de Trento, que era esta agrupación y esta junta de monjes y de curas del clero, en donde llegaron al acuerdo de mantener su fe y todo eso, ¿ya? Denme un segundito. Hola Leti, disculpa, es que estoy en clase, pero las clases de historia están todo tal cual. Quinto básico me toca hoy día, pero más rato. Vimos entonces la reforma, la contrarreforma, dijimos que la reforma protestante por parte de Martín Lutero y contrarreforma es la respuesta que le da la Iglesia reafirmando esta fe católica. ¿Alguien tiene algo más que agregar que recuerde que hayamos visto, por ejemplo? ¿Qué más? Hablamos del concilio. Hablamos del concilio de Trento y de los acuerdos, ¿ya? Eso sería entonces lo que vimos la última clase. Ya vamos a seguir avanzando, entonces yo asumo que hasta acá nosotros ya tenemos reforzado lo que es el aspecto religioso de la edad moderna. Hablamos incluso de que se provocó una fractura
y una pequeña ¿Qué e pasó? importante ¿Qué revolución pasó? de ideologías y doctrinas religiosas. Cierra la puerta. ¿Qué, mamá? Ya, preguntas. ¿Con receta o sin receta? Vamos a esperar que el tío Osvaldo... No, pues sin receta, pues Faldo. Tío Osvaldo, le escuchamos su conversación. Perdón, disculpa, voy a cerrar el micrófono. Ya, gracias. Ya, ahora sí. Primero que todo, chiquillos, la imprenta tiene un origen bastante antiguo. Ya, de hecho, la clase, o sea, el año pasado nosotros lo vimos en Mesopotamia, en las primeras civilizaciones, en donde ellos tuvieron las primeras manifestaciones con la invención de la escritura, en donde la escritura más bien no era como nosotros, no es como la conocemos hoy día, que está impresa, que está multicopiada, que tiene una serie de tecnologías, sino más bien era hecha en tablillas de arcillas y era una escritura que se llamaba escritura cuneiforme. Por lo tanto, era una escritura que ya existía, ya se multicopiaba, pero de una forma totalmente artesanal, rústica, por decirlo de alguna forma. Bien, ahora, el origen de la imprenta específicamente se remonta a lo que es China, y aproximadamente fue en el 768, ¿ya? Luego fue perfeccionada por Gutenberg, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué fue tan importante esta reinvención de la escritura en 1455, la Edad Moderna? Porque este caballero, que lo vamos a ver más adelante, Gutenberg, ocupó nuevas técnicas y ocupó otras formas de impresión, de multicopia, ¿ya? Y esto generó, por supuesto, un cambio radical en la historia de la humanidad porque por primera vez se empezaron a reproducir libros, o sea, las ideas de las personas ilustradas, que eran los grandes estudiosos. Algo muy importante, chiquillos, es que voy a tratar de hacer que ustedes copien lo menos posible para que no estén invirtiendo tanto tiempo en transcribir PPTs y escribir materia. Por lo tanto, voy a ir mezclando las clases. De repente vamos a sacar recortes de información del libro, vamos a mezclarlo con un poquito de escritura, o a veces simplemente solo recortes del libro, ¿ya? Hoy día, para los que no tienen el libro a mano, para que después lo anote y lo pueda hacer, vamos a anotar como título lo siguiente. El título del día de hoy es La invención de la imprenta. Eso lo vamos a anotar en nuestro cuaderno y vamos a trabajar con la página 16 del texto, ¿ya? Entonces, nos vamos a la página 16 y nos vamos a encontrar con un breve texto que habla sobre las técnicas de la difusión de la imprenta. Y este texto yo quiero que ustedes recorten y peguen en su cuaderno. Si no lo tiene ahora, en este momento, no se preocupe, deje anotadito con lápiz mina que tiene que recortar este texto y pegarlo, y después lo hace con calma, ¿ya? Para que vayamos avanzando. Ahora, lo importante de esto es que podamos hacer una comprensión de lectura y podamos saber qué nos indica la información. El que no tenga el libro, en el peor de los casos, puede descargarlo en PDF y va a tener que anotar, ¿ya? Tiene que ingresar a la página www.curriculumenlinea.cl. Se lo dejé en el chat. Ahí usted puede descargar todos los libros que quiera sin ningún problema, ¿ya? Entonces, técnicas para la difusión del conocimiento, la imprenta. Fíjense acá lo que acaba de decir. La primera técnica que se utiliza en la época moderna para la difusión del conocimiento fue la imprenta. También está la página del Colegio del Libro, sí, el Anaís tiene toda la razón. O sea, al final, las personas necesitaban difundir estas ideas de conocimiento, estudios en la astronomía, en la medicina, en la literatura, en las artes, pero ¿cuál fue la primera técnica? ¿Cuál fue el primer medio de transporte para difundir todas estas ideas? Fue la imprenta, ¿ya? ¿Cómo? A través de la producción de libros. Dice acá lo siguiente. Durante la Edad Media, la producción de libros se concentraba principalmente en los monasterios, en donde los monjes copiaban con pluma y con tinta obras de autores griegos, romanos y cristianos.
Esta situación comenzó a cambiar cuando a mediados del siglo XV, por ahí por 1450, el orfebre alemán Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta en Occidente mediante el uso de tipos móviles, que son una especie como de timbres con letras, como para graficárselo, ¿ya? Entonces, resumiendo, en la Edad Media existían libros, por supuesto, ¿ya? Pero los libros eran escritos a mano con pluma, porque tampoco existía el lápiz, con tinta. Pero todos los libros estaban a cargo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la reproducción de ideas que se hacía en la Edad Media era principalmente bajo una doctrina teocéntrica, ¿ya? 100% enfocado a lo que era la religión y en torno a Dios. Por lo tanto, acá es donde se provoca el gran cambio, que las ideas que se empiezan a propagar ya no eran por parte del clero, por parte de la iglesia, sino más bien por parte de la ciencia, de los científicos, de las personas ilustradas. ¿Ya? Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que recordar que vamos sí o sí a recortar ese texto y pegarlo a nuestro cuaderno cuando tenga tiempo. El Miguel me dice que acaso puedo repetir. Sí, lo que estábamos viendo es que en este texto chiquitito habla que el principal medio que transporta las ideas en la edad moderna fue la imprenta, ¿ya? Recordemos que los libros existían desde hace mucho tiempo. En la Edad Media también existían los libros. ¿Qué es lo que pasó? Que en la Edad Media los libros que existían eran escritos por los monasterios. Los monasterios son como iglesias en donde viven parte del clero, los curas, ¿ya? Entonces los libros que habían, usted no podía decir, hoy día quiero investigar sobre los planetas. No podía ir usted y sacar un libro, porque solo lo que había eran contenidos religiosos, porque era una sociedad medievalista profundamente teocéntrica, ¿ya? Sin embargo, acá esto comienza a cambiar en la Edad Moderna, comienzan a surgir nuevas ideas y se provoca este cambio y ruptura en el cambio del pensamiento y se provoca la revolución científica. Entonces los libros ya no van a empezar a ser escritos con pluma, con tinta, sino que empiezan a reproducirse a la invención de esta nueva técnica en 1455 aproximadamente, a manos del alemán Johannes Gutenberg, ¿ya? Recuerden que en la Edad Media, el año pasado, nosotros hablábamos que los libros que existían y que hablaban de ciencia o de otras cosas eran mandados a quemar. La iglesia no quería que las personas expandieran sus ideas y sus conocimientos, por lo tanto, los mandaban a hacer desaparecer, ¿ya? Porque eran considerados herejes o un problema para la iglesia, y además también eran cuestionados por este tribunal de justicia que existía, que era la Santa Inquisición. Eso no ocurrió en la Edad Moderna, ¿ya? Y empieza a cambiar. Entonces, dicho eso, recordar que tiene que pegar esa parte de la página 16, ¿ya? De hecho, acá vamos a ver al ladito en la pantalla que hay una imagen que hace alusión a la imprenta, acá. Y si se dan cuenta, como dijo la Brigitte, incluso tiene como un parecido a una máquina de tortura. Yo casi me podría imaginar que en la Edad Media podrían meter una cabeza ahí y le podrían aplastar el cráneo. Pero no es así. Estas son las primeras imprentas que tienen prensas para poder ir como calcando las letras, ir reproduciéndolas, y eran de una forma bastante simples, a pesar de que eran tecnológicas para la época. Esto después sigue perfeccionándose hasta llegar a hoy día, ya que tenemos una tecnología superior. Han pasado cientos de años, pero así eran las primeras imprentas, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Ay, me pasé, ahí sí. Seguimos en la misma página 16, ¿ya? Porque yo quiero que recorte toda la página 16 y pegue todo lo que nosotros estamos estudiando. Así nos ahorramos estar anotando todo esto, ¿ya? Seguimos en la página 16 del libro y vamos a hacer una comprensión de un pequeño texto. Es una extracción de una publicación de Jacques Berger, que es un historiador, y habla sobre la invención de la imprenta. Dice lo siguiente: en realidad, el factor principal del elevado precio de los libros medievales era el coste de la copia,
O sea, lo que más dinero costaba en la época media, tener un libro, no era acceder al libro en sí, sino que lo más caro era reproducir por 1000 esos libros. Costaba mucho un libro multicopiarlo, ¿ya? Los buenos copistas eran escasos. O sea, las personas que se dedicaban a escribir estos libros y repetirlos por 1000, eran muy pocas esas personas. Existía escasez de capital humano, ¿ya? Habían pocas personas que se dedicaban a multicopiar los libros y los que lo hacían eran a precios elevados. Por lo tanto, una persona de una clase social baja, o como nosotros, por ejemplo, iba a tener acceso a los libros en la Edad Media, era casi imposible, porque eran pocos y eran muy caros. Entonces los que accedían a los libros eran, como siempre, las clases más altas y los que accedían a la educación, ¿ya? Dice, al final de la Edad Media, los escribas, que eran estas personas que reproducían los libros a mano, habían perdido en gran medida su importancia y eran en las grandes ciudades, donde se encontraban principalmente los escribanos, convertidos por entonces en artesanos profesionales, ¿ya? La confección de un libro llevaba mucho tiempo, por no hablar de los libros de lujos, que eran adornados con miniaturas, y eran verdaderas obras de arte destinadas sobre todo a prelados, grandes señores y reyes, tal cual como yo le acabo de decir. La sociedad, chiquillos, siempre ha sido injusta con nosotros que somos las clases más. Siempre nos han dejado de lado, siempre nos han segregado para el acceso a la educación. Lamentablemente esto ha ocurrido desde la paleohistoria hasta nuestros días. Nos podemos dar cuenta que en la Edad Media existía un artesano que se llamaba escribas, que era explotado, en donde tenía que reproducir muchos ejemplares de libros, principalmente con ideas religiosas, pero a esos libros solamente accedían estas personas, los grandes señores y reyes, o sea, las clases sociales más altas, ¿ya? Pero esto acá cambia, por eso que es importante hablar de la Edad Media. Cambia en la Edad Moderna y se hace este tema de la multicopia o de la invención de la imprenta con la idea de que los libros y las ideas puedan llegar a cada uno de los integrantes de la sociedad, ¿ya? Siempre han existido las diferencias, pero aquí en la Edad Moderna se provoca al menos este cambio, ¿ya? Al ladito, aquí, que es importante siempre el manejo de conceptos, el glosario, habla de un concepto importante, que es la imprenta que hace Gutenberg, que es la imprenta de tipos móviles, así se llama. Es un sistema de impresión que incorporó piezas metálicas independientes entre sí, cada una con una letra o un símbolo en relieve. Para que usted piense, yo igual le tengo una fotito más adelante, pero para que usted piense que casi eran puros timbres con la letra sobre relieve y iban calcando la palabra con presión, ¿ya? Y eran de metal. Estas piezas eran dispuestas sobre una plancha metálica para formar las palabras. Luego eran entintadas y transferidas al papel mediante la presión. Esta técnica permitió que los moldes fueran duraderos y que solo se necesitara cambiar el orden de las letras para crear una página nueva que podría ser impresa reiteradas veces, ¿ya? O sea, en el fondo, eso es lo que hace Gutenberg, perfecciona la técnica, y esa técnica se llama tipos móviles, ¿ya? Eso es lo que hace principalmente este caballero. Vamos a seguir avanzando y vamos a hablar sobre los cambios. ¿Cuáles son las consecuencias que trae la invención de la imprenta? ¿Ya? Nosotros a lo largo de todos estos años que nos conocemos, siempre hemos visto, les pido las disculpas porque mi perrito está ladrando, pero espero que se escuche bien, ¿ya? A lo largo de este tiempo nosotros hemos aprendido que todos los procesos de la historia y los hechos traen algo que se llama causa, que es lo que ocurre antes, es lo que provoca algo, y algo que se llama consecuencia, que es algo que ocurre después. Son los cambios que genera un hecho, ¿ya? La estrellita me dice que hay una serie en Netflix en donde están en la Edad Media y se puede apreciar. Se llama Anne White. Ah, sí la he escuchado.
Solo digo para quien quiera ver. Muchas gracias, Estrellita, porque efectivamente hay muchas series, yo de hecho ahora últimamente igual, o películas, en donde quizás no habla de la materia, pero están en un contexto de la época, entonces uno se da cuenta que están escribiendo con pluma o están vestidos como de la época, entonces de repente uno, la historia, chiquillos, siempre la aprende en todo aspecto, desde un libro, desde una poesía, desde una canción, desde una película, entonces felicito las personas que están siempre atentas a esos detalles, ¿ya? Viste, el Miguel también la estaba viendo, yo también la he escuchado, pero la voy a ver, así que gracias por la recomendación, ¿ya? Entonces, en la página 17 del libro nos vamos a ir, vamos a observar y vamos a registrar que me habla sobre las consecuencias, ¿ya? ¿Qué provoca la invención de la imprenta? Hablamos de las causas, ¿cierto? La causa principal fue la diferencia de acceso a los libros en la Edad Media, ¿ya? Fue la poca justicia. La causa principal fue la segregación al acceso de los libros y falta de tecnologías en la Edad Media. Esa fue la causa. O sea, esto de alguna forma fue un motivo que insta a este gran cambio, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿cuáles son los cambios que trae la imprenta? El primer cambio es que se provoca un desarrollo en la tecnología y técnica de perfección de multicopiado. ¿Ya? Vamos a colocar perfección. Perfección. Ahí está. ¿Ya? Esa es una gran consecuencia, o sea, es un gran estrago que dejó la invención de esta técnica con la imprenta. Otro cambio es la difusión de las ideas. Eso es lo más importante. Gracias a esto, por fin se logran empezar a difundir por distintos lugares, desde Alemania, Italia, Francia, España, distintos lugares de Europa, las primeras ideas. Y para que usted sepa que estas ideas también llegaron a Chile, ¿ya? Recordemos que después nos vamos a topar con esta época del proceso de independencia de Chile, que todo está unido. Los grandes políticos y héroes del país tenían acceso a viajar a Europa, traían libros, traían nuevas ideas y las traían a nuestro país. Por lo tanto, la invención de la imprenta sí o sí trae consecuencias a nivel mundial, a todos los lugares del mundo, ¿ya? Y por último, se comienza a gestar la llamada revolución tecnológica y científica, ¿ya? Eso tenemos que tener anotadito en una hoja del cuaderno. De todas maneras, igual aparece esta información en la página 17 del libro, pero por supuesto que no está explicada y más profundizada como en este momento, ¿ya? Chiquillos, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda o debe hacer un comentario, algún consejo, como el que nos dio la Estrellita, por ejemplo? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta acá? ¿Sí? Ya, súper bien. Después le saca una fotito. Yo igual le voy a tomar una foto porque después yo se lo mando a la Brigitte. Vamos a sacar esto. Vamos a correrlo. Deme un segundito. Ya. Y vamos a seguir avanzando, chiquillos. Ya vamos casi llegando a la última parte. Ya, genial. Vamos a borrar entonces estas cositas porque ya le sacamos fotos y de todas maneras igual aparece la información en el libro, ¿ya? Vamos a pasar a lo siguiente, ¿ya? Esto sí o sí no está en el libro y sí o sí tiene que estar anotado en su cuaderno para que le saque una foto. Dice la invención de la imprenta y su impacto en la historia, ¿ya?
dice que Johann Gutenberg inventó la imprenta moderna a mediados del siglo XIV, siglo XV, son fechas estimativas, pero vamos a dejarlo que sea como alrededor de 1450. Aunque ya los romanos, los chinos, los sumerios, ya utilizaban moldes de arcillas, y tal cual como comencé la clase, los chinos también la utilizaron a través de piezas de porcelana para hacer reproducciones. En Europa durante la Baja Edad Media también se hicieron reproducciones, impresiones de carteles, pero a través de otra técnica, que es la xilografía, que todavía existe ahora y de hecho ha estado como bien de moda para hacer pancartas y todo eso. Se hace como con plantillas de letras vacías y se le echa como pintura y queda la palabra como estampada. ¿Ya? Dice que el mérito de Gutenberg fue principalmente perfeccionar las técnicas de impresión existentes, ¿ya? Él hace una fundición del metal, es decir, lo modifica, y en cada una de estas partes crea un alfabeto separado. También ideó un sistema para ponerlas a continuación, una al lado del otro, de la otra, A, B, C, D, E, así, todo al ladito, y poder sujetarlas. Por lo tanto, de esta forma se podían componer más rápido las páginas, reutilizar nuevamente los moldes, y así también poder reproducir dibujos, y se seguía utilizando la xilografía posteriormente para que se pudiese pintar a mano. ¿Ya? Eso es. Y este caballero, que es Gutenberg, que es uno de los personajes más importantes de la historia, es este señor que vemos acá. Este es un retrato de él. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Después igual les voy a mandar el PPT, así que no se preocupen, ¿ya? Esto sí que es súper importante, también debe estar anotado en nuestro cuaderno. Nosotros acá nos vamos a encontrar con una información muy importante, que es la primera reproducción que estuvo a cargo de Gutenberg. Sí, todo eso se escribe, ¿ya? Son 2 diapositivas que debemos escribir. Dice que en 1452, se inicia la impresión de la obra más importante en el mundo, que es llamada la imprenta, ¿ya? Pero la reproducción más importante está acá, es la Biblia. Es el primer libro que se reproduce y se llamaba la Biblia de 42 líneas o Biblia de Gutenberg, marcando un inicio de la edad de la imprenta. Y en 1455 está a punto de acabar las 150 Biblias comprometidas, pero Fast no quiere ampliar el plazo del crédito y acaba quedándose con los derechos del negocio. O sea, Gutenberg tuvo igual unos problemas de derecho de autor y derecho de las ideas con otras personas, ¿ya? Por lo tanto, este caballero logra imprimir el primer libro, y el primer libro se llama La Biblia, de 42 líneas. Esta es una imagen real, ¿ya? Que por supuesto que la imagen está coloreada, está reconstruida, pero así figuraba esta Biblia. Y esta Biblia era llamada así porque el número de líneas impresas en cada página se produjeron, eran 42 líneas y se produjeron alrededor de solo 180 ejemplares, 45 en papel de pergamino y las otras 135 en un papel ya un poco más moderno, ¿bien? Pero se llamaba así porque su estructura era solo de 42 líneas por página. Se dan cuenta que a pesar de que estaban en la época moderna, igual tenían aún este tema arraigado de la religión, por lo tanto, seguían pensando en que la Biblia debía ser el primer libro en ser producido. Y hasta acá hemos estado ya llegando, chiquillos. Esta imagen, que quiero que vean, es como tal cual graficada la invención de Gutenberg, ¿ya? Esta es la tecnología que él ocupó con las plaquitas de metal. ¿Se dan cuenta que es como una especie de timbre, que es una plaquita de metal con todas las letras juntas, y las letras las iba cambiando? O sea, imagínense la media pega, una pega pero súper compleja. Imagínense ir armando palabra por palabra y tener que después imprimirla, ¿ya?
Entonces eran como especie de timbres que de primera solamente podían hacerse poquitas líneas, ir juntando las palabras, ir moviendo las placas, ir cambiándolas, imprimir con la presión, estampar con la imprenta y así reproduciendo. O sea, era un trabajo, como se dice por ahí, de chino. Era un trabajo demasiado complejo y detallista, ¿ya? Sí, parecen como incluso corchetes. No, y había que tener habilidad, por supuesto, para poder hacer esto, ¿ya? Entonces, hasta acá. Deme un segundito, ¿ya? Hasta acá entonces. Me gustaría que ustedes igual me ayudaran a hacer un resumen, un comentario para poder entregar como nuestro análisis. O sea, más allá de saber el contenido y decir, sí, se inventó la imprenta y esta tecnología que ayudó a reproducir libros, a abrir mentes, a masificar las ideas por todo el mundo a partir de Alemania, ¿dónde está la reflexión? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué cambio hizo la reproducción de estos libros? ¿Ya? Me gustaría que ustedes me vayan ayudando con eso. Vamos aquí, a ver, vamos a borrar acá y vamos a escribir. Ya, ahora sí. Hablamos sobre la revolución tecnológica, hablamos sobre el primer libro, que es la Biblia, hablamos sobre la masificación de las ideas a gran parte de los países del mundo y genera un cambio en la sociedad, en la política, en la religión, etcétera. ¿Ya? Eso sería. Con esto nos quedamos, por eso que le llamamos revolución científica. La palabra revolución es lo que nos genera un cambio radical. Dígame, Anaís, la estoy leyendo. La invención de la imprenta, ¿como de qué parte de la Edad Moderna cuenta? Del inicio. O sea, si nosotros tuviésemos que graficarlo, por ejemplo, en una línea de tiempo. ¿Sería como en el Renacimiento? Mira, esta línea que me quedó súper recta, súper derecha, esta línea es la época moderna, ¿ya? Vamos a colocar que la época moderna, dijimos que parte aproximadamente desde el 1450, algunos historiadores establecen que en el 1492, con la llegada de los europeos a América, sí, es como una serpiente. Y acá está el inicio, ¿cierto? Acá está el término de la Edad Moderna, que es con la Revolución Francesa en 1789. Si yo tuviese que ubicar y localizar, este invento es acá, justo al inicio de la Edad Moderna, ¿ya? Por lo tanto, después, en todo el desarrollo de la Edad Moderna, van a tener la fortuna de tener a su lado la reproducción de futuros libros. Después vamos a ver lo que era la enciclopedia, en donde habla también sobre la reproducción de ideas con respecto a la medicina, sobre cómo era el cuerpo humano, por ejemplo, sobre los estudios que estaban hechos asociados a la anatomía, etc. ¿Ya? Y posterior a eso está el Renacimiento, el humanismo, que se empiezan ya a provocar, por ejemplo, de aquí en adelante. ¿Ya? ¿Anaís? ¿Bien? ¿Sí? Ya, maravilloso. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda, chiquillos? Porque los quiero dejar con dos preguntitas de reflexión. Son solo dos preguntas que la van a anotar en su cuaderno, van a reflexionar, la van a responder, y me gustaría que mañana, al inicio de la clase de mañana, podamos iniciar la clase con un comentario de estas preguntas, ¿ya? Y las preguntitas de metacognición, ya Miguel, súper bien.
Y las preguntas de metacognición y de reflexión son las siguientes, para que les saque una fotito o las anote. Dice, explica cómo pudo influir la aparición de la imprenta en la difusión de las ideas y del conocimiento en la sociedad europea. Y la 2, se las hice yo recién, localicen espacial y temporalmente la aparición de la imprenta de tipos móviles. O sea, en el fondo creo que hagan lo que les hice recién, hacer una línea chiquitita del tiempo, colocar las fechas acá, y localizar dónde, en qué momento nace la imprenta, se crea, ¿ya? Es lo que estábamos hablando recién, súper simple, colocar la fecha y como poner una línea, nada más que ello. Yo me quedo tranquila y lo importante es que ustedes sepan localizar cuándo ocurrió, en qué etapa de la época moderna, si fue al comienzo, al medio, al fin, pero ya sabemos que fue al comienzo, se parte con uno de estos grandes inventos. ¿Ya? Así que sería eso, traten de explicar por qué influyó tanto la aparición de la imprenta en las ideas dentro de Europa moderna, ¿ya? Así que eso sería, chiquillos, yo me voy a despedir, no sé si el tío Osvaldo tiene algo que agregar o comentarnos algo, sino para poder finalizar. Profe, la felicito por su clase, súper entretenida, me gustó mucho. Felicito a los alumnos por la participación, los que llegaron, pero súper bien a todos. Muchas gracias, tío. Nosotros contentos igual que usted esté acá, así que después coordinamos por el tema de la grabación, ¿cierto? Sí, no, yo se lo envío directamente a Carolina y te lo envío a ti, mándame tu correo y te lo envío. Bueno, muchas gracias. Así que eso sería, chiquillos. Nos vemos mañana, en la mañana tempranito, a las 11, y cualquier cosa, escríbanme, por último, mediante, a través de la Brigitte, yo les voy a mandar la información, o a través del correo que les dejé acá, ¿ya? Así que eso sería, un abrazo, cuídense, y nos vemos mañana, ¿ya? Un besito, chau, chau.